Bueno, acá estamos, Fede, bienvenido. Gracias por venir, por estar acá en el piso, Gracias en por la nuestros invitación. estudios. No, por favor, un placer. Y eso se lo tenés que agradecer a tu productora, ¿eh? A tu Verdad, verdad. prensa, que siempre está llamando ahí y buscando entrevistas para poder difundir un poco lo que hace la izquierda, ¿no? Y Ujú, cuáles son los candidatos, en tu caso, precandidato, en esta parte de las PASO. Y ujú. bueno, ojalá que saques el 1,5 para arrancar y ser candidato efectivo. Bueno, contanos un poquito cómo viene eso, cómo estás viendo el panorama en general de argentino, ¿no? Sí, lo que vemos es una elección que se plantea en un panorama con mucha crisis. Eh, Tanto una crisis económica muy grande como una crisis política. Desde ese punto de vista entendemos que hay una serie de necesidades que parecen estar por fuera de la campaña por momentos, que parece que nadie las está tomando, y por el otro lado, eh, poder plantear justamente una idea que vaya y que sea ver la realidad desde abajo. ¿Vos me estás escuchando bien? Yo te Sí. escucho, sí, No, pero ahí porque... se fue de nuevo. Tocaste no sé qué, Armando. A ver, dale más retorno. Sí. A ver, ahí sí. Bueno, Ahí, estamos. bueno, pero estamos al aire. Estamos bien. Bueno, nos dice el operador. Ahí volvimos con todo. No sé qué Ahí hiciste. volvimos, sí, sí, ahí está. Ahí estamos a Un pleno. poquito. Ahí va. Ahí sí, ¿no? No, lo que te decía es que veo una campaña en la que hay muchísima crisis y que esa crisis se ve de manera muy fuerte cómo impacta en los trabajadores, en la juventud. Vemos que impacta muy fuertemente en los problemas del empleo, del salario, en el problema de la precarización laboral. Y sin embargo, cuando ves los ejes de campaña de los grandes personajes, digamos, de esta elección, de Juntos por el Cambio, incluso de Unión por la Patria, ves que está completamente ausente, por ejemplo, el problema del salario. Parece que solo se discute cuánto ajuste va a haber y con cuánta represión lo van a hacer pasar. Ese parece ser el debate de las internas que hay hoy, muy turbulentos, dicho sea de paso, pero con esos debates, y nosotros queríamos venir a traer otra perspectiva que sea justamente la de desde abajo. Por eso decimos y hacemos de nuestra bandera en esta campaña salario mínimo de 500.000 pesos. Nos parece que Bien. es una manera de mirar esta crisis desde abajo. Estás hablando del salario de 500.000 pesos. ¿De dónde saldrían los fondos? Porque es la Ujú. gran pregunta, ¿no? Bueno, lo que nosotros vemos un poco en esta elección, hay un relato de cuál es la crisis, por qué estamos en crisis hoy en la Argentina. Contanos desde tu punto Hay, de vista. hay una parte muy grande que obviamente es responsabilidad del gobierno, pero también hay otra realidad, que es que hay empresarios en la Argentina, porque no es que en Argentina no se produce nada. Hay empresarios en Argentina que producen, que tienen ganancias, y todas esas ganancias se las fugan. Los datos oficiales, incluso de lo que se estima, son 400.000 millones de dólares que están afuera del país. Y eso sin contar una serie de propiedades de lujo, incluso que no se llegan, digamos, a dimensionar. Cuando hablas de empresarios argentinos o de multinacionales, porque ahí ya dejarían de ser empresas, o sea, argentinos que fugan capitales. No, no, hay muchísimos empresarios argentinos que fugan capitales. Hay muchísimo de eso. Y nosotros lo que queremos es que esos empresarios pongan esa plata en el salario de los trabajadores. Y entendemos que la plata en el salario de los trabajadores es una medida soberana también. Impide esa fuga de capitales y al mismo tiempo lo que permite es justamente que esos trabajadores incentiven la producción y el empleo en Argentina. Desde ese punto de vista, es una medida que nosotros creemos que ni siquiera es completamente revolucionaria, pero en el marco de cómo está la discusión de la elección hoy, parece una medida ultraizquierdista, digamos. Nosotros lo que queremos decir hoy es, ¿por qué tenemos que discutir nada más cuánto nos van a ajustar? ¿Por qué tenemos que discutir cuánto peor vamos a estar mañana y cuánto nos la tenemos que aguantar? Cuando en Argentina en realidad no es que bajó la riqueza, digamos, simplemente está cada vez distribuida de manera más desigual. Sí, por supuesto, de eso no hay ninguna duda y pasa en Ujú. todas las partes del mundo. Claro, es un fenómeno mundial, eso estoy completamente de acuerdo, y me parece que hay una juventud que lo empieza a ver también. Incluso una falta de futuro muy grande, que a veces, Coincido. sí, Coincido en eso que decís falta de futuro y te interrumpo sí, pues, porque me diste el espacio. Si no te iba a dejar solamente el coincidir y ahí terminaba mi frase. Pero bueno, amplío un poquito ya que me diste el espacio. sí, En cuanto a que hoy, por ejemplo, no podemos pensar en comprarnos una casa. sí, es exactamente así. No podemos. Creo que eso está relacionado a uno de los fenómenos que a nivel mundial son lo que articula el capitalismo del siglo XXI de hoy, y es la precarización laboral.
es una ofensiva contra todos los derechos que tienen los trabajadores y que se conquistaron en el último siglo para transformar a los trabajadores en precarios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los trabajadores de reparto por aplicación. ¿A qué me refiero también? Mismo en los medios de comunicación y en la prensa, en todos los grandes medios, parece que no existe la contratación, digamos, en planta. Directa, no, por supuesto. Es todo monotributo, aunque seas el pibe o la piba de las redes, parece que fueras, digamos, un emprendedor, como te tratan. Bueno, ese es el mismo discurso de las plataformas, de lo que es, por ejemplo, los trabajadores de reparto. Eso es lo que quieren llevar a toda la clase trabajadora. Nosotros en la campaña planteamos claramente que queremos el fin de la precarización laboral. Creemos que tiene que haber leyes claras que prohíban la subcontratación y la precariedad y que obliguen a las empresas a contratar a los trabajadores como trabajadores, realmente. Lo digo porque hay un relato, por ejemplo, en todas esas empresas de reparto en las que pedimos delivery, en la que los trabajadores no son trabajadores, son colaboradores. Entonces está el dueño de la empresa, que es una multinacional. Por ejemplo, la más grande de pedido ya depende de Delivery Hero, es europea, y le dicen al trabajador, vos sos un colaborador mío, no sos un empleado. A pesar de que camina kilómetros y kilómetros y kilómetros en bicicleta para entregar un pedido y que por ese pedido capaz le paguen 200 pesos. Tal cual. A veces es más la propina que le da la gente que lo que gana en el pedido. Te comento también que para nosotros, además de pedir el fin de la precarización laboral y de plantearlo como parte de la legislación, estamos apoyando claramente a la creación del primer sindicato de trabajadores de reparto por aplicación de la Argentina, que es el Citrarrepa. Mañana voy a estar también acompañando la movilización del Citrarrepa, que van a ir al Ministerio de Trabajo a pedir el reconocimiento de su sindicato, porque también entiendo que además de estar peleando por legislación clara para que los reconozcan como trabajadores y para que a estas empresas las obliguen a reconocerlos también como lo que son trabajadores y pagarles sus beneficios, sus RT y demás, creo que es fundamental también que puedan organizarse, porque en el momento en el que se puedan organizar van a poder defender del todo sus derechos. Bueno, ¿y cómo ves las elecciones más allá de lo que ustedes van a hacer Sí. base en la campaña, que es el salario? ¿Cómo ves las elecciones? ¿Qué es lo que se viene para las PASO, que es lo que tenemos casi encima? Bueno, te decía, veo en Juntos por el Cambio una discusión, por ejemplo, muy corrida, en general, en realidad veo una discusión muy corrida a la derecha. En Juntos por el Cambio veo una interna en la que discuten quién va a tirar más balas. Realmente toda la discusión que plantean Bullrich y Larreta es quién va a reprimir más para pasar un ajuste sobre las mayorías populares. Toda la idea es que en Argentina se acabe, digamos, la joda de lo que ellos llaman mafias. ¿A qué se refieren con mafias? Cualquier cosa que sea una organización, para ellos es una mafia. Cualquier cosa que sea un sindicato, un centro de estudiantes, gente que se organiza y pide un derecho, es una mafia. Aunque obviamente existe la burocracia sindical en Argentina. Seguro. Y que hay corrupción y demás, pero nosotros defendemos claramente que existan los sindicatos y que los trabajadores puedan defenderse, sobre todo de la explotación. ¿Qué modificarías de los sindicatos? Creo que hay que construir, en los sindicatos hay que construir desde las bases, que sean democráticos en primer lugar para que puedan respetar las decisiones de las y los trabajadores. Y además que sean independientes de los gobiernos, porque si los sindicatos están atados a los gobiernos, entonces no terminan de reclamar contra las empresas. Pero terminan estando en las listas. Bueno, depende en qué listas también, digo. No, por supuesto. No estoy acusando en este caso a la tuya Lo que en quiero particular, decir, pero sí si vos estás en la lista de Sergio Massa, que es un agente directo del FMI y de los empresarios y del mercado, entonces es muy difícil que vayas a defender a los trabajadores. Es el caso del ESMATA, por ejemplo, el principal dirigente del ESMATA está en las listas de Sergio Massa. Es el caso de un montón de sindicatos que están en el peronismo y también en las listas de Juntos por el Cambio, que se fueron acercando a lo largo de los años, los judiciales. Todo eso nosotros creemos que tanto en Juntos por el Cambio como en Unión por la Patria lo que están planteando es un ajuste, es más fondo monetario, es más ataque a los trabajadores. No, en eso estamos clarísimos cuál es tu Sí. posición. Pero avancemos un poquito para Sí. que la gente sepa un poco de las propuestas. Y estábamos con los sindicatos. ¿Qué harías o qué harían ustedes como
como partido con los sindicatos en cuanto a eso? ¿Podrían, los dejarían o habría que hacer una nueva ley como para decir, bueno, sindicalistas o secretarios generales que no estén, o sos secretario general de un gremio o sos político? ¿Cómo es la visión de la izquierda en este caso? Yo no estoy en contra de que participen, digamos, en el proceso democrático figuras sindicales. De hecho, por ejemplo, en nuestras listas está en la lista de diputados, que estoy encabezando yo en este caso, la segunda candidata es Belén D'Ambrosio, que es secretaria adjunta del Citrarrepa. Por eso, hay muchos, y en todas las listas. También En la de Moreno también, por ejemplo. Claro. Bueno, depende de si estás en las listas para darle voz a los reclamos de los trabajadores o estás en las listas por un beneficio personal. Desde ese punto de vista, me parece importante también democratizar los sindicatos, pero me parece que esa es una discusión y una pelea que solo los trabajadores mismos pueden dar. No creo que nosotros podamos venir a resolver de manera por afuera cómo son los sindicatos, porque creo que cuando se meten, muchas veces partidos políticos nacionales o patronales, se meten para atacar la idea misma de la organización. Creo que es lo más importante cuando los trabajadores toman en sus manos toda esta práctica. Por eso apoyamos tanto el Citrarrepa. Nos parece que es un ejemplo de algo distinto. Por ejemplo, todos esos compañeros y compañeras repartidores empezaron a armar su sindicato durante la pandemia. Sí. Cuando estaban completamente, digamos coloquialmente, los habían dejado tirados y tenían que salir en el momento donde no se sabía nada del virus y demás, ellos estaban garantizando la comida para un montón de gente, las compras y demás. Y la aplicación les quería imponer una lógica de ni siquiera acercarse a los demás. Y en realidad el sindicato empezó haciendo paradas solidarias. Trabajadores que no tienen ningún derecho, pero tampoco tienen un local en el que cargar el teléfono, hacer pis, ni nada. O sea, seguro. Es así de crudo el trabajo. Ni una noche de frío esperar adentro de un lugar. Empezaron juntándose en paradas solidarias y ayudándose entre ellos, a arreglar la bicicleta o con un vaso de café, o incluso con un enchufe y una zapatilla para cargar el teléfono. A nosotros esa experiencia en particular nos parece también, digamos, ¿cómo decirlo? Nos parece muy esclarecedora de lo que puede ser la organización desde abajo de los trabajadores sin burocracia, sin estar ligada a los grandes partidos. Bien, vos estás en la lista con Manuela Castañeira. Sí. Contale al público en general, a ver cuáles son las iniciativas de un poco de Manuela, porque bueno, vos estás en esa lista y el que vote a Manuela también te vota a vos. Exactamente. Para mí es muy importante que hoy y que la izquierda sigamos sosteniendo, y desde nuestro espacio, el Nuevo Más, hace tantos años, que la principal figura de nuestro espacio sea una compañera, una mujer, y que además sea una mujer joven, porque entendemos que es hora también de renovar a la izquierda y empezar a mostrar nuevos rostros, nuevas propuestas y también contenido en esta campaña. Poder decir algo que no sea nada más solamente somos la izquierda y que no sea solamente un discurso ya escuchado que se delimita de los demás, cosa que me parece muy bien, sino también plantear ideas. Por eso cuando decimos 500.000 pesos de salario mínimo nos parece que es algo muy concreto. ¿De qué lado estamos? Del lado de los trabajadores, y decimos claramente que el salario tiene que ser lo que te sirve para subsistir, pero tiene que ser un poco más también, para que vos puedas vivir. Sin ninguna El duda. salario mínimo estamos hablando, ¿no? No estamos diciendo que todos tienen que ganar 500.000 pesos. Pero también lo acompañamos con una serie de medidas anticapitalistas, que es lo que creemos que hay que tener hoy como perspectiva para la crisis. Anticapitalista, para que quede claro, no significa antiempresarial. Bueno, en realidad lo que nosotros decimos es que hay un problema en el sistema capitalista, y los empresarios en ese marco, no como individuos, pero sí como clase, encarnan justamente la explotación de los trabajadores. Nosotros queremos un sistema distinto donde no haya una división entre las clases sociales. Pero el pyme es un empresario en definitiva, y por ahí tiene tantos problemas porque tampoco llega a fin de mes cuando tiene que pagar un salario que es bajísimo, porque por ahí estamos hablando de 150, 200.000 pesos y también es bajo. ¿No te parece que ese tiene un diferencial contra un empresario global? Mirá, no, son dos cosas. Uno es que... Por eso te dije, entre empresarios y empresas, son cosas completamente distintas. Lo que pasa es que para la discusión yo clarificaría en primer lugar a ver qué es una pyme. Porque no es lo mismo la panadería de la esquina. Es una pyme. Que es una pyme y que capaz es una familia y que hay un montón de problemáticas,
que alguien que tiene un galpón con 400 personas a cargo y se pone el nombre de pyme. Y capaz está sacando 80 millones de dólares por mes. Pero hablemos de la pyme familiar, sí, la que puede tener 4 hay que tener cuidado, empleados. porque hoy la Cámara de las Pymes engloba, y los que dirigen eso no son pymes, son empresas grandes. Y que explotan mucho a sus trabajadores. Para las empresas más chicas, para la panadería de la esquina, nosotros cuando decimos salario mínimo de 500.000 pesos, decimos con una ayuda estatal al principio, para poder llegar a eso. Entendemos que si la economía repunta, lo podrían, claro, subsidiando a las empresas chicas, digamos, las panaderías, los negocios y demás. En ese mismo sentido decimos que también esos fondos tienen que salir de algún lado. En primer lugar, creemos que los tienen los empresarios, que hoy en la distribución que hay en Argentina, y no son tantos los empresarios que la tienen y que la tienen afuera, esos 400.000 ¿de cuántos estaríamos hablando? Dólares. ¿Tienen algún cálculo? Hay decenas de familias en la Argentina hoy que son las que concentran la gran mayoría de la riqueza. Si mirás lo que son los precios en la Argentina, por ejemplo, cuando vas al supermercado y decís cómo aumenta todo, cómo aumentan los alimentos, y capaz te enojás en primer lugar con el almacén de la esquina, en realidad son menos de 10 supermercadistas las que ponen los precios de los alimentos, del 70% de los productos alimenticios. Entonces, desde ese punto de vista, si no se puede hacer un control de precios real en Argentina, porque creo que incluso con el... ¿Se puede? Sí, me parece que sí. El problema es si tenemos voluntad o no. Y en primer lugar, si el control de precios tiene alguna consecuencia para los empresarios o no. Porque una multa no es una consecuencia hoy. Los empresarios con la multa lo que hacen es, en primer lugar, calcular si es más barato eso que la ganancia que les da a poner mal el precio. Y en segundo lugar, judicializarla, patearla para adelante, que se pierda en la devaluación. Se licúa. Claro, se licúa. Nosotros decimos, ¿sabes qué? Para los que joden con la comida de la gente, tiene que haber consecuencias penales. ¿Le vas a aumentar el pan a la población? Bueno, tiene que haber consecuencias penales de verdad. Que vayan presos. ¿Estuviste en Jujuy? Yo no estuve en Jujuy. No, sé que hubo compañeros que sí, pero bueno. Sí, estuvieron compañeros del partido y demás. Lo que no, nosotros estuvimos movilizados acá en la capital y en contacto con un montón de compañeros y compañeras de Jujuy. Contame un poco qué es lo que vivieron tus compañeros. No, es realmente una situación gravísima de ataque a los derechos humanos en el marco de una reforma constitucional que lo único que busca es pasar este ajuste. Y es un poco el preanuncio de lo que quiere hacer Juntos por el Cambio si gana. Cualquiera de las dos internas. Quiere cambiar y atacar derechos democráticos básicos de manera autoritaria, ilegítima, para pasar un ajuste durísimo. Porque en el fondo, ¿esto para qué era? Para no subirle los salarios a los docentes, para explotar el litio, sacarle las tierras a las comunidades originarias, y para todo eso lo que hicieron fue una reforma constitucional que además podría parecer que es legal desde el punto de vista de que tuvieron los votos y demás, pero en el momento en el que el gobernador sale y dice, no se preocupen, yo al gobernador digo que vamos a bajar estos 2 artículos de una reforma constitucional, ¿qué es el emperador? Es gravísima la situación democrática. Y al mismo tiempo el nivel de la represión, en los primeros días de protesta no tuvimos un muerto de casualidad, porque lo que le hicieron al compañero Nelson, ¿no? Se llamaba Nelson, no me acuerdo el apellido, pero el compañero Nelson, de una agrupación social, le dispararon con un gas lacrimógeno a metros de La Cana. Fue lo mismo que le hicieron a Carlos Fuentealba en Neuquén. Y, lamentablemente Carlos no pudo contar la historia. Bueno. El compañero sí en estado grave. Entonces, desde ese punto de vista, el nivel de la represión es muy fuerte. Nelson Mamani me soplan acá. El compañero Nelson Mamani, que le mandamos mucha fuerza, y realmente podría haber sido un caso de una muerte política que en Argentina eso no nos lo bancamos. Eso lo tiene que tener en claro Juntos por el Cambio. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir en base a protestas, piquetes que le llaman algunos? ¿Cuáles son los próximos pasos? Para mí es muy importante en este momento, yo soy maestro. Me parece, vivimos muy en carne propia lo que es la situación salarial que existe hoy. ¿Cuánto es el salario mínimo de un docente?
Dependemos si estamos hablando de la ciudad o de Sí, provincia. hablemos de ciudad, también... que es donde vos vas a ser candidato. Sí, pero vos, estás por abajo de los 200.000 pesos con un cargo simple. Lo que significa que los trabajadores, para llegar a la idea que decimos nosotros... Tienen que trabajar 2 cargos y medio. Sí, y es lo que hacen los docentes hoy. Y eso también atenta gravemente contra la calidad educativa, ¿te imaginas? Un maestro que está desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche o las 9 de la noche, todos los días, y ni hablar de que la reta, para hacer marketing electoral, quería poner capacitaciones los sábados. Para decir el problema son los docentes que son vagos. ¿En qué quedó eso? Eso fue rechazado tan ampliamente por la docencia que cuando fueron a sacar la foto, que es lo único que le importa a este gobierno de la educación, lo digo claramente y sin pelos en la lengua, lo único que le importa son las fotos. Fueron a sacar la foto de las capacitaciones que iban a hacer los sábados, no pudieron subir ninguna porque no había gente. No sé, si no contratan actores, la docencia lo rechazó del todo y el paro fue masivo, generalizado de todos los gremios y no fue nadie. Y me parece grave porque también es un gobierno que es todo imagen y no hay nada de contenido detrás. Le pinta a la población toda una serie de ideas, por ejemplo con la educación, que les interesa, y cuando vos vas a las escuelas, al trabajo del día a día, no hay ni recursos ni tampoco tienen ideas.